comenzando la Semana Santa. ¿Trajeron sus ramitos para llevarlos bendecidos? ¿No trajeron los ramitos? ¿Qué pasó con los ramitos? No, pastora, ya eso ya es del viejo hombre, esa es la vida pasada, ya no, ramitos no, ya eso ya pasó. Así es, somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces ya no usamos ramitos. Cada día para nosotros es santo, no necesitamos Semana Santa. Todos los días son santos porque somos hijos de Dios y tenemos que disfrutar estos días que el Señor nos da. Amén. Amén. Pero como nos regimos al calendario en el cual se mueve en este medio en el que estamos comenzando Semana Santa, hoy día le llaman Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque se recuerda la entrada triunfal en Jerusalén. Los que manejamos Reina Valera sabemos que esta porción, especialmente la que está en el libro de Mateo capítulo 21, comienza con este título. Y es definitivamente esto, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Exactamente una semana antes de la resurrección. Va entrando a Jerusalén, ustedes saben todo lo que sucede esta semana y lo más glorioso viene de hoy en 8 días, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 19, versos del 29 al 34. Dice la palabra del Señor: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Así comienza la Biblia, mostrándonos esta Semana Santa que le llamamos ahora. Y en el versículo 30 hay algo bien interesante, porque el Señor Jesús habla con 2 de sus discípulos y les dice: a ver, chicos, vengan acá. Si están viendo, les dice, ¿están viendo ustedes la aldea que está enfrente? Sí, dice, ok, vayan para allá y me traen mi limusina. Dice, ya, ok. Y si alguien les dice algo, ustedes díganle: el Señor la necesita. Sí recuerdan, ¿verdad?, cómo son las limusinas. Ahora, esos carros enormes que creo que tienen como 2 cuadras de largo y usted adentro de ese carro encuentra de todo. Hay algunas, creo que hasta piscina le ponen adentro, porque son lo mejor de lo mejor, lo más alto de lo más alto en vehículos carísimos y para gente sumamente importante y adinerada. Entonces el Señor Jesús les dice a los discípulos que vayan a traer su limusina. ¿Por qué? Porque ese burrito le iba a servir como medio de transporte. Recuerde que en esa época todo el mundo andaba a pie. Todo el mundo andaba a pie. Y Él manda a traer este transporte personal, último modelo. Y en este versículo 30 dice: el cual ningún hombre ha montado jamás. Significa que el vehículo que el Señor iba a utilizar era 0 kilómetros. Definitivamente 0 kilómetros. Nadie había montado en ese burrito antes. Era especial para el Señor. El Señor sabía que lo estaba esperando a Él. A veces tenemos la costumbre de pensar y decir: ay, pobrecito el Señor Jesús, pero venir en un burro, qué pena, cómo entró con esa pobreza en el burrito. Mentira. En esa época venir en el burrito era algo especial. Era algo que utilizaba gente que podía pagarse el burrito para usarlo. El Señor Jesús no lo estaba pagando, simplemente lo necesitó. Pero no era decir pobrecito el Señor, no. Porque recuerde que todo el mundo andaba a pie. Los únicos que en esa época utilizaban caballo, en esa época eran los soldados del ejército romano. Solamente ellos. Todo el mundo andaba a pie y los burritos eran un medio de transporte de carga y muy contadas personas podían utilizarlo para montarse en ellos e ir de un lugar a otro.
Entonces el Señor Jesús, en realidad, su medio de transporte era muy especial. Era muy especial. El Señor Jesús entró en Jerusalén como una persona rica, como lo que Él era y es, el Rey de Reyes en realidad. ¿Recuerdan otra vez que el Señor en su vida utilizó un burrito? No era la primera vez que utilizaba un burrito para transportarse. Cuando Él era pequeño, Dios les habló a sus papás que salgan de Jerusalén a Egipto porque iban a empezar a matar a los niños menores de 2 años. ¿Recuerda? Ahí también salió de Jerusalén a Egipto en un burrito. Ahora, a sus 33, entra a Jerusalén en un burrito. Y esto es algo que no sucede al azar y no es porque, el Señor dijo, estoy cansado, tráeme un burrito. No, la palabra del Señor nos dice que en este momento se estaba cumpliendo una profecía que la habían hecho cientos años antes en el Antiguo Testamento. Zacarías 9:9 ya predijo lo que iba a pasar. Y este burrito no lo sabía, pero él tenía un propósito en su vida. Por algo estaba allí atado ese burrito. Dios tenía un propósito para ese burrito, que le sirva de transporte al Hijo de Dios en su entrada triunfal en Jerusalén. Imagínense, si este burrito tenía un propósito de existir, ¿cuánto más nosotros tenemos un propósito de vida? Cada uno de nosotros tenemos un propósito de vivir. Tal vez algunos no lo han encontrado. Tal vez algunos dicen, no creo. Tal vez algunos han cometido el error, cometen el pecado de decir mi vida no tiene sentido, no hay propósito en mi vida. Pida perdón al Señor porque cada uno de nosotros, Dios ha puesto un propósito en nuestras vidas. Que tal vez no lo hayamos descubierto es otra cosa, pero el propósito del Señor está allí. Y tal vez, ¿por qué no lo hemos descubierto? Porque tal vez, perdónenme la comparación, tal vez estamos como el burrito. En el versículo que acabamos de leer, el verso 30 dice, hallaréis un pollino, ¿cómo? ¿Cómo está el pollito? El pollino, atado. El pollino está atado allí. Y esa tal vez es una de las razones por las cuales nosotros no estamos cumpliendo nuestro propósito o no hemos descubierto nuestro propósito, no nos damos cuenta del propósito que tenemos, no lo estamos usando como debemos, porque es muy posible que estemos atados a algo igual que ese burrito. Usted conoce su vida y usted sabe tal vez a qué está atado. Y si no lo sabe, de repente usted sabe su propósito. Dice, el Señor me está llamando para tal cosa. Pero no sé cómo ir. Es que empieza a cuestionarse y a decir y a poner pretextos y no se mueve porque está atado, porque no tiene libertad para moverse. De repente es alguna persona que a usted la ata y no puede cumplir el propósito del Señor. De repente es algún trabajo. Y no me malentiendan, no quiero decir que su trabajo tiene que botarlo, el Señor hablará con usted, pero de repente tiene que acomodar su tiempo de trabajo, tiene que acomodar lo que está haciendo para poder cumplir el propósito del Señor. Es posible que sea falta de perdón en su corazón. Esa atadura es terrible, esa atadura es algo que conforme pasa el tiempo, si usted no la rompe, eso se va haciendo más fuerte, se va haciendo más difícil luego de romper. Algún pecado en su vida posiblemente sea su atadura. Esta atadura que no le permite servir al Señor, que no le permite cumplir el propósito que Él ha puesto en usted. Perdóneme nuevamente la comparación, pero a veces estamos como esos perritos que los tienen atados porque son bravos tal vez y no los dejan que anden sueltos. Y esos perritos tienen cierta libertad, tienen un límite hasta dónde caminar, no sé, 1 metro, 2 metros, el largo que tenga la soga o la cadena con el que está atado. Y ese es su límite. Y posiblemente algunos de nosotros en nuestra vida, en determinados momentos de nuestra vida, estamos así como ese perrito. Queremos ir, queremos cumplir el propósito del Señor, pero nos están atando, nos están jalando y llegamos hasta un tope y no más. Y nosotros queremos soltarnos y no podemos. Es verdad, en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, no vamos a poder romper esa soga, esas cadenas que nos tienen atados. Es allí cuando tenemos que venir delante del Señor. Es allí cuando eso va a implicar intensidad en la oración.
intensidad delante del Señor. Señor, ayúdame a romper esto que me está atando, que me está impidiendo cumplir tu propósito en mi vida. Y entonces el Señor se va a gloriar y el Señor va a cumplir en usted su palabra cuando dice que su poder, el poder del Señor, se perfecciona en nuestra debilidad. Eso que nos ata es nuestra debilidad y entonces el Señor manifiesta su poder y solamente Él, a través del Espíritu Santo, va a hacer lo mismo que hicieron los discípulos, que desataron al burrito para que pueda cumplir su propósito. Viene el Espíritu Santo de Dios y desata todo lo que nos tiene atado. Y entonces vamos a poder cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas. Pero eso depende de que le permitamos al Espíritu Santo de Dios romper esas cadenas, desatarnos para sentirnos en libertad y poder servirle y poder cumplir todo lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y entonces podremos ser útiles en las manos del Señor. No permitamos que aquello que nos tiene atados se conviertan en cadenas muy fuertes, porque conforme más pasa el tiempo, más difícil va a ser romper esas cadenas, esas ataduras. Y más difícil se nos va a hacer poder cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo de Dios que haga su obra en nosotras, en cada uno de nosotros, y podamos ser útiles en las manos del Señor. Como dije hace un momento, esta entrada en Jerusalén fue sobre un burrito que ya se había profetizado. Vaya conmigo un momentito al libro de Mateo, capítulo 21, que también Mateo nos cuenta la entrada triunfal en Jerusalén. Mateo capítulo 21, a partir del versículo 4. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Recuerde que esto lo dijo el profeta Zacarías hace cientos de años atrás. Y es hermoso ver cómo la palabra del Señor es tan perfecta. Es para uno ahora como hijo de Dios, leyendo la Biblia y viendo todo esto, dice, no podemos entender cómo hay gente que se cierra y que dice que no, que la Biblia no fue inspirada por Dios. ¿Cómo que no? Es el único libro en todo este universo en donde cosas que sucedieron miles de años atrás, luego se cumplen a la perfección. Cuando alguien predijo algo miles de años atrás y luego se cumple tal cual, perfecto, ahí como que lo hubieran dicho ayer, se cumple. Solamente la obra de Dios puede hacer eso, solamente la mano de Dios al escribir literalmente la Biblia permite que eso sea así de perfecto. Continuando con nuestra lectura en el libro de Mateo, el verso 6 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y así la Biblia nos empieza a contar cómo arranca la Semana Santa. Como dije hace un rato, Santa la llaman porque así toca el calendario, pero para nosotros cada día es santo. En esta semana estaba escuchando a un pastor que estaba predicando ya justamente con este tiempo que comienza de Semana Santa. Y este pastor decía, esta Semana Santa es una semana llena de hipocresía. Es de las semanas es el tiempo más hipócrita que podemos ver. Y todos dicen, ay, ¿por qué? Porque si usted recuerda, para quienes nacieron y crecieron en la religión tradicional, en la religión católica, en esta semana es un tiempo en el que todos andan así como que con la cabeza baja, todos tristes, todos compungidos, en tiempo de meditación. ¿Sí o no? Es la semana que se portan bien, tratan de no decir mentiras, cuidado con decir una mala palabra.
En lo personal no crecí en este medio católico. Mi papá era católico de nombre, pero en mi casa nunca hubo imágenes, nunca se escuchó una misa, nunca me llevaron a misa. Mi mamá era cristiana apartada en ese tiempo, pero que se llamaba y se consideraba cristiana, tampoco católica. Entonces, crecí en un medio donde creíamos en Dios, amábamos a Dios, pero hasta allí. Entonces, no lo viví exactamente, pero sí escuchaba que decían que el Viernes Santo literalmente no se puede bañar, no debe decir malas palabras, no puede jugar juegos de azar, porque eso era pecado contra Diosito que estaba en la cruz. Me imagino que me entienden, me hago entender porque muchos han crecido en este ambiente católico. Pero es una semana, en realidad, decía el pastor, y es una verdad, es una semana llena de hipocresía. Porque la gente solo esta semana la considera santa, solo esta semana me porto bien, solo esta semana me acuerdo de Dios, solo esta semana me acuerdo que hay un Cristo en la cruz. Y lo peor de todo es que se acuerdan del Cristo en la cruz, pero no festejan al Cristo resucitado. Y viene el Viernes Santo, y viene el Sábado Santo, y viene el Domingo Santo, el Domingo de Resurrección. Y el lunes volvemos a la vida loca, volvemos a toda la mala vida que sabemos llevar. Entonces, ¿de qué me sirve una semanita de santidad? Y es una realidad. Yo decía, tiene toda la razón este pastor, es una semana llena de hipocresía. Porque queremos portarnos bien y no queremos hacer enojar a Diosito en esta semana de sufrimiento. Y somos así muy compungidos en esa semana. Incluso si no estoy mal, a partir de Carnaval hasta esta semana los viernes no se come carne, según dicen. O sea, son cosas en donde la gente todavía tiene el chip en su mente que dice que por las obras va a alcanzar la salvación. Porque esas son obras de la carne y nada más. Y no saben que ya no es por obras, es por gracia. Entonces es aquí donde entramos nosotros en escena. Porque en esta semana que la gente está con este espíritu de acordarse de Dios, acordarse de lo que sucedió en la cruz, entonces es allí donde el pueblo de Dios tiene que aprovechar, como quien dice, a pescar en río revuelto, como saben decir. Ok, es ahora donde hay que llevarles y decirles, mira, ¿quieres alcanzar salvación? Es fácil. Ahí está el Señor Jesús ofreciéndote la salvación, ofreciéndote vida eterna. Y no tienes que hacer tú humanamente, no la vas a ganar. Simple y llanamente tienes que rendir tu vida a los pies de Cristo. Es aquí donde tenemos que empezar a cumplir el propósito para el cual el Señor nos ha dado vida y nos tiene aquí. El propósito es darle toda la honra y la gloria a Él, es honrar su nombre, y una manera de honrar su nombre es siendo obedientes. ¿Y qué nos dijo el Señor antes de irse? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ok, ahora es tiempo cuando tenemos que aprovechar. Ahorita es como que la tierra está lista para sembrar, ya cuando la han arado y está revuelta y está como que húmeda la tierra, ahí se siembra, ¿verdad? Se prepara la tierra. En estos días está así el corazón de la gente que no conoce al Señor. Esta gente que se entristece por lo que va a pasar el día viernes. Y uno como hijo de Dios lo recuerda y sabe cómo el Señor Jesús sufrió. Pero nosotros nunca nos quedamos en el viernes de crucifixión. Para nosotros es hermoso el domingo de resurrección. Porque esa obra de Cristo, eso es lo que nos tiene aquí ahora, con vida y con vida eterna. Entonces ahora es eso lo que tenemos que compartir con la gente que no lo conoce y que está en este proceso de sufrimiento en estos días. Gracias a Dios que el Señor nos rescató de estas feas costumbres y ahora tenemos y disfrutamos cada día y no solamente Semana Santa. Así que aprovechemos predicando el Evangelio del Señor. Regresemos a nuestra porción en el libro de Mateo. El versículo 9 nos dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La gente lo recibió como lo que el Señor era y es, un rey. Y estaba bien, y eso estaba perfecto, lo recibieron de la mejor manera. El pueblo en ese momento le dio toda la gloria y la honra que nuestro Señor merecía y que sigue mereciendo, y por eso nosotros igual lo honramos cada día de nuestras vidas. Lo triste de esta historia es que toda esa gente que se llenó su boca dando honra y gloria al Señor, pasaron pocos días y llenaron su boca diciéndole ¿qué?
crucifícale, crucifícale, gritaban. Esa misma boca que estaba honrando al Señor cuando entró a Jerusalén, a los pocos días esa misma boca pedía su crucifixión y pedía su muerte. ¿No vivieron también ellos en hipocresía en esos días? También, igual que ahora, es lo mismo. Y muchas veces nosotros actuamos igual que ellos. Y ni siquiera pasan días, en nosotros a veces pasan horas. Venimos aquí a la iglesia y venimos con un corazón alegre y estamos aquí y alabamos al Señor y llenamos nuestra boca con alabanza delante del Señor. Y está todo lindo y llenamos nuestra vida con la palabra del Señor. Pero a veces salimos de la iglesia y tenemos alguna reunión o estamos en casa y, oh sorpresa, se nos va toda la unción y se nos va todo lo bonito. Y con esta misma boca que estamos bendiciendo al Señor, muchas veces salimos y estamos maldiciendo. O si tenemos alguna reunión con familiares no cristianos, con amigos no cristianos y empiezan a contar chistes de doble sentido, con esta misma boca que aquí alabamos al Señor, compartimos esos chistes o nos reímos de esos chistes. O tal vez nosotros compartimos de esos chistes. ¿No estamos haciendo lo mismo que el pueblo de Jerusalén en esa semana? A veces caemos en lo mismo. Hacemos que esta boca que en un momento bendice, luego está maldiciendo. Hacemos lo mismo que el pueblo de Jerusalén en esa época. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa situación, porque tenemos que ser los mismos que somos aquí alabando al Señor con un espíritu alegre. Igual tenemos que vivir afuera, cada día. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Vivamos eso cada día, pero con sinceridad en nuestro corazón, no en hipocresía. Honrando y glorificando el nombre del Señor con nuestras vidas, con nuestro hablar, con nuestro pensar, con nuestro actuar. Es la mejor manera que tenemos de predicar al Señor que tenemos dentro, con nuestra manera de ser, no siendo hipócritas como el resto. Al Señor la gloria, al Señor la honra. Al Señor tenemos que honrarle con nuestras vidas. Amén. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Había gente que estaba clamándole, y mucha gente posiblemente lo hacía porque el de al lado dice, ay, Hosana, han de haber dicho, y ellos también alababan, pero no sabían ni siquiera a quién estaban alabando. Y a veces dentro del pueblo de Dios tampoco conocemos bien al Señor que alabamos. No nos interesamos por conocerlo más, y ese debería ser nuestro interés de cada día, conocer más al Dios que estoy alabando. ¿Para qué? Para amarlo más y para honrarlo y alabarlo con un corazón más entendido de saber todo lo grande y maravilloso que es mi Dios. Entonces, vienen y entra a la ciudad de Jerusalén el Señor, y la ciudad se conmueve diciendo, ¿quién es este? Y a veces también nos preguntan a nosotros, ¿quién es este? Y como les dije, como ahora tenemos que empezar a lanzar la semilla o a lanzar el anzuelo para pescar, tenemos que tener respuesta para esta pregunta. ¿Y quién es este? Este Jesús es Dios hombre. Es Dios mismo quien se humanó para entendernos, para vivir en medio de nosotros, para sufrir lo que nosotros sufrimos. Y lo más importante, porque se humanó para poder ir a una cruz y morir por cada uno de nosotros. No es pequeño el sacrificio que Él hizo, es grande, es enorme. Este Jesús es Dios hombre. Cuando estuvo aquí fue 100% Dios y fue 100% hombre. Pero Él llegó a la cruz a sufrir lo que nosotros teníamos que sufrir. Él vino y en esa cruz pagó la deuda que nosotros teníamos. Vino en esa cruz, hasta dio la última gota de su sangre por nuestra culpa, por la de toda la gente de esa época y por nuestra culpa. Y por esa sangre que Él derramó allí, estamos nosotros aquí ahora, disfrutando de lo que disfrutamos, de cada una de las bendiciones, con la seguridad de que cuando estemos en la presencia de Él, tendremos vida eterna, que eso es lo que Él nos promete. Este es Jesús, es Dios hombre. ¿Quién es este? Este es Jesús, es enviado de Dios.
Él nos demostró claramente cuando estuvo aquí, a través de sus obras, a través de sus milagros, a través de sus enseñanzas, Él nos mostró que Él era un enviado de Dios. No hay punto, no hay nada de duda en eso, estamos seguros de que fue un enviado de Dios. ¿Quién es este? Este Jesús es quien ahora mismo está a su lado. En este momento, cada uno de nosotros tenemos a nuestro Señor a nuestro lado. Que aunque no lo veamos literalmente, que a veces no lo escuchemos como nos gustaría literalmente, que a veces no entendamos lo que Él hace, pero está allí a nuestro lado desde el principio y hasta el final de nuestros días. Y es Él quien nos ha traído a este lugar en esta mañana para honrarlo y alabarlo, para reconocer lo grande que es nuestro Dios. ¿Quién es este? Este Jesús es el Salvador del mundo. La palabra del Señor es clara. La palabra nos dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. En nadie más hay salvación. El mundo está buscando salvación en otras cosas, pero solamente nuestro Dios es salvación. ¿Quién es este? Este Jesús es la única puerta hacia la vida eterna. En estos días la gente anda buscando quedar bien con Dios, por todo lo que ya comentamos hace un momento. Pero también en el fondo de su corazón la gente está buscando salvación, la gente está buscando, pero lo hace en puertas equivocadas. Busca a través de la religión, busca a través de hacer obras. Hay mucha gente, en serio, mucha gente que todavía no conoce que solamente por la gracia del Señor podemos obtener la salvación. Tenemos que ir con la palabra del Señor y hacer que esta gente sepa y encuentre todo aquello que está buscando. ¿Quién es este? Este Jesús es el Cordero de Dios. Es quien entregó su sangre para rescatarnos de la condenación y darnos salvación y vida eterna. Este Cordero de Dios fue inmolado por el pecado de cada uno de nosotros. ¿Y dónde está ahora? Está sentado a la diestra del Padre. Bendito sea el Señor, allí está. Ese es su lugar. Ese es su lugar. Y lo dejó solamente por amor a nosotros, solamente por la misericordia que nos tiene. Dejó ese lugar de privilegio para venir y morir por cada uno de nosotros. Dice en Apocalipsis capítulo 5, versos del 11 al 13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Eso es lo que nos mueve y lo que nos tiene aquí en esta mañana. Alabar al Cordero de Dios que está sentado arriba en el trono. Este Cordero de Dios es precioso, es el que nos tiene aquí en esta mañana. ¿Y para qué hemos venido? Para alabarlo a Él. Y el hecho de escuchar su voz y de aprender su palabra es una manera de honrarlo también a Él. Esto es lo que el Señor nos está moviendo a hacer. Y para eso es que nos está trabajando el Espíritu Santo en esta época. Estamos en el proceso de transformación, estamos en el proceso de santificación, para que cuando estemos allá delante del Señor podamos unirnos a estos millones de millones. Allí vamos a estar nosotros. Esa es nuestra esperanza de gloria, estar entre los millones de millones para darle toda la alabanza al Señor. A este Jesús, el Cordero de Dios, estamos aquí en este momento alabándolo en este lugar. ¿Por qué? Porque su gracia y su misericordia hoy nos da vida eterna. Así de grande y precioso es nuestro Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor y dele gracias. Alábelo porque Él es grande. Alábelo al Señor porque Él es grande. Amén. Amén.